Dios les bendiga. ¿Cómo están? Espero en Dios, en nuestro amado Padre, que todos y cada uno de nosotros nos encontremos completamente bien, fortalecidos, llenos de gratitud, de reconocimiento a nuestro Dios. Sé que estamos ya muy listos, dispuestos y preparados para ser discipulados, para ser enseñados, perfeccionados a través de la palabra de nuestro Dios, porque Él se ha propuesto cumplir su propósito en nuestra vida, presentarnos a cada uno de nosotros perfectos en Cristo Jesús. Y para eso nuestro amado Dios ha establecido los grupos de comunión familiar, para que no se nos olvide cuál es el propósito de los grupos de comunión familiar. Es que nosotros seamos formados como hijos de Dios para que a través de la palabra, de la revelación, de la voluntad de Dios, cada uno nos determinemos a despojarnos de aquello que no pertenece, que no tiene cabida en los hijos de Dios, pero también que haya esa gran determinación para vestirnos del nuevo hombre, para hacer esa expresión genuina que por naturaleza, al ya haber sido implantada la genética de nuestro Padre, nosotros ahora estemos expresándola, desarrollándola, detectando cada día más cuál debe de ser la expresión de los verdaderos hijos de Dios. El otro propósito de los grupos de comunión familiar es que estemos evangelizando, ¿verdad? Que a través de los grupos, que a través de cada uno de nosotros que somos discípulos, estemos extendiendo, estemos haciendo que se vuelva expansiva la palabra de Dios como Él lo ha dicho, para que crezcamos, para que nos multipliquemos de la forma correcta. Hoy vamos a continuar con nuestro manual número 12. Me encanta y siempre digo lo mismo de todos los manuales, y cómo no decirlo si es el propósito y el plan en el cual nuestro Dios nos ha introducido. La cultura del reino, primera parte, la cultura del reino de Dios. Qué maravilloso, qué bendecidos somos cada uno de nosotros, que ahora ya no estamos cegados, que ahora ya no estamos perdidos, que no estamos como esas ovejas que andan sin pastor, que están en el campo, pero como enloquecidas, ¿verdad? Haciendo esos ruidos tan característicos de las ovejas que van para allá, que van para acá, y están confundidas porque no saben hacia dónde ir. Nosotros, así como la palabra de Dios nos lo ha enseñado, Él es nuestro pastor. Es quien viene y nos rescata ahora para cuidarnos, para fortalecernos, para alimentarnos de la forma correcta, para darnos ese alimento que es verdadero, porque Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, se presenta como el pan de vida eterna. Hoy vamos a continuar con la lección número 2 de nuestro manual, y el tema que vamos a ver el día de hoy es buenos administradores. Es la lección número 2. ¿No se gozan, no se alegran desde ya de saber que hoy nuestro Padre nos va a perfeccionar en esa área? Porque Él nos predestinó para que seamos buenos administradores. Aunque no hayamos estudiado administración de empresas o todo lo que tenga que ver con la administración, hoy quiero darles esta gran noticia, esta revelación de que nuestro Padre Celestial nos predestinó y nos ha capacitado para que se cumpla esto que hoy vamos a estar aprendiendo. La enseñanza de hoy es un poco larga, entonces sí quiero desde ya decirles que vamos a hacerla en dos lecciones. Bueno, no en dos lecciones, sino en dos partes. Esta lección la vamos a ver en dos partes, ¿ok? Yo les voy a dejar una señita cuando ya
determinemos hasta dónde vamos a llegar el día de hoy. La pregunta que vamos ahorita primero a direccionar, que es las preguntas para reflexionar, la número 1, quiero por favor que hermana Ángeles envíe su respuesta al grupo de comunión familiar. Cuando sean respuestas de preguntas para reflexionar o respuestas de evaluación de nuestro grupo, por favor envíenlo a el grupo de comunión familiar. La primera pregunta, hermana Ángeles, dice, ¿entiendes qué significa ser un buen administrador? Gracias. La número 2 es para hermano Gerardo, por favor. Y la número 2 dice, ¿cómo consideras que has administrado las bendiciones que Dios te ha dado? Gracias. La número 3 es para Oralia, por favor. ¿En qué medida has administrado los dones y el ministerio que Dios te ha dado? Oralia. Gracias. Muy bien, vamos a ir a nuestro texto a memorizar, el cual se encuentra en Lucas 12:42. Y la palabra de Dios dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Fíjense, desde aquí esto es confrontante. Esta palabra de parte de Dios, porque Él hace una pregunta. Dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, pero lo hará con un propósito, para que a tiempo les dé su ración? El Señor mostrándonos que todo tiene que ser en el orden que Él establece, fielmente, de una manera prudente, pero también aquí nos habla para que sean puestos sobre su casa, para que a tiempo el mayordomo entregue la ración. Y no solamente nos vamos a limitar a pensar una ración de alimento, sino que en lo administrativo, cuando se refiere a una casa, implica infinidad de cosas. Implica tiempo, implica amor, implica disciplina, implica corrección. ¿Cómo a tiempo debemos de entregar la ración de una corrección dentro del hogar? No dejar pasar por alto, no pensar que la persona a lo mejor ya lo entendió. Si nosotros hemos sido puestos para ser esos mayordomos, buenos administradores de los recursos y de todo lo que Dios nos ha dado, para que lo hagamos de una forma fiel y prudente, con ese cuidado, con ese amor, con esa misericordia, con esa generosidad que caracteriza a nuestro Dios, fielmente y de una manera prudente. Pero nos marca aquí algo muy importante, para que todo eso que se tiene que entregar se haga a su tiempo, para que a tiempo les dé su ración. Muy bien, ¿se dan cuenta qué interesante y qué hermoso es que nuestro Dios nos prepara, nos capacita, nos habilita en absolutamente todas las áreas de nuestra vida? Nada se queda fuera del plan y el propósito de Dios. Vamos a poner atención aquí, porque vamos a aprender griego el día de hoy. Dice aquí nuestro manual en el contenido de la lección, en griego mayordomo viene de oikinomos, de oikos,
que quiere decir casa, y nomos, que significa ley. Entonces, mayordomo viene de oikinomos o de oikos, que significa casa, y de nomos, que significa ley, y de epítrofos, que también significa dispensador o administrador. Cuando leí esta palabra de dispensador, recordaba, pues inevitablemente, cuando uno va ahorita a los centros comerciales, por ejemplo, y ya lo reciben a uno con el gel, ¿verdad? Y le pucha y sale una cantidad exacta, ¿verdad? Es perfecta, está ya medida. O las que están en los WC, cuando vamos a lavar nuestras manos, el gel que cae, le aplastamos y ese es un dispensador, está preparado perfectamente con un contenido que se requiere, una dosis perfecta para que en el momento en que nosotros lavamos nuestras manos podamos recibir de la manera correcta el contenido que hay ahí. Entonces, también significa que es un dispensador o un administrador. Vamos a ver aquí lo que dice. La responsabilidad que recaía sobre los mayordomos era el gobierno y la administración de la casa de su señor. Ahorita ya no se usa ese término, ¿verdad?, de mayordomo, pero sí vemos a personas que son contratadas para administrar casas, para administrar hoteles, para administrar empresas, administrar restaurantes, todo tipo de administración. Y habla aquí que la responsabilidad del mayordomo es el gobierno y la administración de la casa de su señor. Gobernar, regir, dirigir y administrar correctamente. Porque yo puedo gobernar mi casa y ser un administrador muy deficiente. No, es que yo dentro del gobierno, dentro de la autoridad, dentro de la determinación que yo hago en mi casa, voy y hago una despensa y el refrigerador está lleno porque es parte de lo que a mí me corresponde al estar rigiendo, gobernando, dirigiendo esta casa, pero todo lo que yo compro resulta que la mayor parte se me echa a perder, o abro se me ocurre, un yogur, le doy 2 cucharadas y la dejo ahí y ya no lo quiero y lo tiro. Entonces el administrador tiene la responsabilidad sí de gobernar, sí de dirigir, sí de determinar el orden, pero también de la administración, de la perfecta aplicación de todas las cosas, de la casa, en este caso dice, de su señor. También se hablaba de que era un superintendente o administrador de los bienes de la casa, que tenía varias funciones. Vamos a ver aquí. Dentro de las funciones de ese mayordomo del cual nos habla esta enseñanza, era dirigir al personal. Tenerlos que dirigir, administrarlos, enseñarlos, guiarlos, gobernarlos, es decir, mandarlos. Porque el gobernar tiene que ver con mandar también a que se ejecuten las cosas. Pero me encanta porque desde el principio que vemos el texto a memorizar, nos habla que el mayordomo es fiel y es prudente. Dentro de esa expresión de mandar, de guiar, de dar una orden, va a entrar la prudencia. El que nosotros hagamos las cosas de la manera correcta, con el espíritu correcto, ¿sí? Sin ser soberbios, sin ser altivos, porque una cosa es tener autoridad, se nos ha enseñado, y otra cosa es ser autoritario. La autoridad nos las da el hecho de que nosotros estemos viviendo bajo la autoridad de Dios. Vamos a recordar muy brevemente el caso del centurión romano, ¿verdad? Era un hombre bajo autoridad
y por estar sujeto a la autoridad que él tenía establecido, eso lo hacía a él ser un hombre con autoridad. Era un hombre obediente, era un hombre ejemplar. Entonces nosotros no debemos de olvidar el diseño y la forma correcta que desde origen nuestro Dios establece. El mayordomo fiel y prudente, que a tiempo da su ración. Vamos a ver, dice aquí que el mayordomo, las funciones es dirigir, llevar las cuentas, ¿sí? Para aquellos que no les gusta ser buenos administradores aún en ese aspecto de llevar sus cuentas, por supuesto que sí lo debemos de hacer, porque en el caso de nosotros que estamos dentro del reino de Dios, que estamos dentro del gobierno de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que se nos ha enseñado que debemos de cumplir en obediencia a lo que Él nos manda con diezmar, con ofrendar, con dar siembras, con dar primicias. Y si yo no soy un buen administrador aún en esa área donde llevo mis cuentas para saber cuánto es mi ingreso, ¿cómo voy a poder ser un buen administrador, fiel, prudente, que dé la ración a tiempo si ni siquiera sé cuánto fue mi ingreso mensual en enero? Entonces, ¿cómo yo voy a poder dar el 10% de esa bendición de parte de Dios si ni siquiera supe o no recuerdo? Porque muchas veces, y gracias a Dios, tenemos diversidad de negocios, diversidad de ingresos y absolutamente todo lo que Dios nos da. Dice la palabra de Dios que el diezmo le pertenece a Él, ¿sí? De todo lo que recibimos, de todo lo que ingresa a nuestras vidas. Entonces ahí nos habla de saber llevar bien las cuentas para ser fieles administradores en todo. Era un dispensador y distribuidor de los artículos. Dispensador es el que provee, el que da la ración, pero perfecta, necesaria, idónea, los alimentos y todos los componentes de la casa de su amo. El administrador, el mayordomo, provee aún del alimento, ¿sí? Del sustento, alimento físico, por supuesto, pero también hemos sido enseñados de parte de Dios que su palabra es alimento. ¿Y qué tal? ¿Cuántos hemos experimentado y hemos tenido esa grande bendición de encontrarnos de repente con gente hambrienta de la palabra de Dios, hambrienta de la presencia de Dios, necesitados de ser saciados con agua viva, que la palabra de Dios es la única que sacia nuestra sed, es la única que llena todas esas deficiencias que muchas veces pensamos que solo son materiales, que solamente me quiero comprar lo que vi o lo que se me puso enfrente y lo traigo aquí ya con eso. Pero ¿qué tal? Porque la misma palabra de Dios dice que el ojo nunca se cansa de ver. Vi esta blusa, es un decir porque tiene años, la quise, fui, me la compré, ya la usé, ya la tengo y ahora voy y ahora quiero otra. Ahora ya me gustó otra, ahora quiero una azul, ahora quiero una amarilla. Dios no se equivoca, que nosotros nunca nos vamos a llenar el ojo. Siempre vamos a estar viendo cosas que nos van a gustar, que nos van a agradar, que las vamos a querer, pero debemos de ser buenos administradores en todos los aspectos. La Escritura, veamos aquí, revela que Dios hizo al hombre con la característica de ser un buen administrador, pero chequen lo que dice aquí, de toda la creación. Absolutamente toda la creación. Dios nos ha hecho a nosotros, los hombres, los seres humanos, con esa capacidad, con esa característica
de parte de Él, porque Dios es un buen administrador, excelente en todo lo que Él administra, en todo lo que Él gobierna, en todo lo que Él provee, es perfecto. Y eso está ahora en nosotros. No debe de haber deficiencias en ningún aspecto, porque Él hizo al hombre. Y vamos a verlo. Ya se me perdió mi celular, aquí lo tengo. Está escrito en Génesis 1:26. Vamos a la escritura, vamos a nuestra Biblia, por favor, para comprobar que ciertamente es Dios quien lo ha dicho. Y dice precisamente, entonces dijo Dios. Es Dios quien lo ha dicho, amados hermanos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Habla de hacernos, Él nos hizo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre con su imagen, que ya hemos aprendido que imagen significa carácter. Nos hizo con su carácter, conforme a su semejanza. Nos ha dado su espíritu, nos ha dado su sabiduría, nos ha dado su conocimiento para que señoreemos. Y dice aquí, en toda la tierra y en todo lo que les acabo de mencionar, aves de los cielos, peces del mar, bestias de la tierra, en todo animal, pero dice en toda la tierra. Esta característica también fue reflejada en el discipulado que tuvo Cristo con el Padre. Él, nuestro Señor Jesús, con sus discípulos, la Escritura lo describe. Vamos a verlo. Nosotros vamos a ver aquí cómo nos es revelado, nos es mostrado que el discipulado que nuestro Señor Jesucristo tuvo con su Padre lo llevó a entender, lo llevó a expresar y a manifestar ese para ser mayordomo y ser un buen administrador de todos los recursos que nuestro Dios puso en sus manos. Jesús nos modeló en todas las áreas de su vida cómo debemos de ser buenos administradores. Vamos a ver, dice, Él administró y aprovechó bien el tiempo que vivió aquí en la tierra. Fíjense, administró y aprovechó bien el tiempo. No se debe de perder el tiempo. Fue exacto y preciso en todo. Fue un buen administrador de todo lo que pasaba por sus manos y también de la gloria de Dios. Todo lo que él tenía en sus manos lo administró correctamente. El poder, la autoridad, lo que él expresaba de parte de Dios, lo administró bien siempre. Todo fue perfectamente administrado en las manos de nuestro Señor. Vamos a ver un ejemplo el día de hoy. Nos habla aquí de cuando multiplicó los panes, ¿recuerdan? Y los peces. Supo bien cómo distribuir los alimentos porque era un excelente administrador. Imagínense, 2 peces, 5 panes, multitudes. ¿Cómo le voy a hacer para darle de comer a todas esas personas? Él no se amedrentó, no se preocupó, no se distrajo con nada. Él siempre hizo las cosas exactas y precisas, nos dice aquí. Vemos a Jesús organizando a la gente en grupos.
No así de que todos ahí como están regados y vayan pasando y vayan distribuyendo. No, no, no. Él era un hombre con sabiduría, inteligencia y visión en todas las cosas. Empieza a organizar a las personas en grupos, delega funciones, da directrices a sus discípulos, todo perfectamente ordenado. Tuvo control de la cantidad de alimentos y de la cantidad de personas, y al final vemos la forma ordenada y organizada en que fueron recogidos los pedazos que sobraron. No dejó que nada se desperdiciara. ¡Qué tremendo! Esta enseñanza para nuestras vidas de verdad debe de ser muy notoria, debe de marcar un antes y un después de lo que nuestro Padre hoy nos está revelando. Ese cuidado, esa exactitud, esa precisión de nuestro Señor Jesucristo, el cual ahora vive en nosotros. Ya no vivimos nosotros, ahora es Cristo el que vive en nosotros. Entonces, ¿cómo debe ser la expresión de nuestra vida en cuanto a la administración? Debemos de ser buenos administradores, exactos y precisos en todo. Él tuvo el control de la cantidad de alimentos, de la cantidad de personas, organizó grupos, delegó funciones, dio directrices específicas y de forma ordenada. No de que una directriz, hagan esto, vayan para allá, cierren acá, pongan, y los discípulos así, ¿para dónde? ¿Cómo le hacemos? No, dice aquí que lo hicieron de forma ordenada y organizada. Rápido, grupos de 10, grupos de 20, grupos de 5, todos, y contando a las personas y nada de que se me olvidó qué dijo. No, atentos, poniendo atención a las directrices, a las órdenes que el Señor estaba dando para que se hiciera exactamente. Él no desperdició nada y habla de que al final de que alimentó a la multitud, recogió lo que sobró para que nada se desperdiciara. ¿Cuántas veces desperdiciamos lo que Dios nos da? No solamente me refiero a la comida, que bueno, si hablamos de ella a detalle, ¿cuántas veces los alimentos que consumimos desde el súper no somos buenos administradores? Si sé que me voy a comer 3 manzanas en la semana, ¿para qué me llevo 8? Si 5 o 4 o 3 se me van a echar a perder. También habla de eso, de saber ordenar, ser organizados y no desperdiciar nada. Vemos que aquí nos marca el manual que en este milagro de Jesús fue para mostrar el poder y la gloria de Dios. Estamos hablando de 2 peces y 5 panes para alimentar a una multitud, pero también lo hizo para enseñar a sus discípulos a tener una mentalidad conforme al reino de Dios, de ser buenos administradores. ¿Qué vamos a hacer con 5 panes y 2 peces? No, no se puede. Ya hizo el milagro, manifestó el poder de Dios y sobró comida, sobraron panes. Ay, pues ya tírenlos, o déjenlos por ahí. No, habla de que estaba llevando a los discípulos a que su mentalidad fuera transformada, porque les dijo, recojan lo que sobró y pónganlo en cestas. Y eso lo vamos a ver ahorita en el texto que nos marca aquí. También enseñó a sus discípulos a tener la mentalidad conforme al reino de Dios de ser buenos administradores. Vamos a ir a la Escritura y vamos a leer precisamente donde está escrito este milagro que nuestro Señor Jesús hizo. Juan 6, del 5 al 13. Y vamos a poner atención, vamos a leerlo juntos, vamos a ver esta manifestación que hizo nuestro Señor Jesucristo con toda la intención de mostrar el poder de Dios
su gloria, su soberanía, pero también para enseñar a sus discípulos a tener una mentalidad conforme al reino de Dios. El 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostad la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. ¿Se dan cuenta cuántas personas habían ahí para 5 panes y 2 peces? Y tomó Jesús aquellos panes, aquí viene la manifestación del milagro para mostrar el poder y la gloria de Dios. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Entre los discípulos, ahí vemos el orden, la disciplina, el cuidado, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, entre los que estaban recostados. Los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían, o sea, hasta saciarse, comieron cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo otra vez a sus discípulos, no le dijo a la gente, recojan lo que les sobra, no, les dijo a los discípulos para que ellos se organizaran y ellos fueran los que recogieran los pedazos que sobraron para que no se perdiera nada. Porque a quienes estaba enseñando a tener una mentalidad transformada conforme al reino, de no desperdiciar, de ser ordenados, de ser disciplinados, de tener esa autoridad, de ir y ellos como discípulos ir con los grupos y recoger. Porque muchas veces así como que queremos guardar y quedarnos, pero una vez que ellos van pasando, ya se saciaron, ya comieron, ya la distribución fue perfecta, entonces él dio la directriz a los discípulos de que recogieran lo que sobró para que no se perdiera nada. Y el último de lo que nos marca aquí, el 13, dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. O sea, de 5 panes sobraron 12 cestas. Vemos aquí el milagro, vemos la manifestación del poder de Dios y la gloria de nuestro Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Qué enseñanza tan maravillosa de nuestro Padre. Todos los discípulos del reino de Dios debemos de ser buenos administradores. Todos los discípulos debemos de ser buenos administradores en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestro espíritu. ¿Con qué espíritu hacemos las cosas? Ahorita tengo tan presente cuando le dicen los discípulos, Señor, que hiciera que descendiera fuego, ¿verdad? Y el Señor les pregunta, ¿de qué espíritu son? Entonces, muchas veces nosotros no somos buenos administradores,
porque creemos que porque Dios nos ha dado poder y nos ha dado autoridad en ese aspecto, podemos pedir a Dios que destruya esto, que destruya aquello, cuando no es así. El Espíritu de nuestro Dios es único, es bueno, es bondadoso, es misericordioso. Entonces, todos los discípulos debemos de ser buenos administradores en todas las áreas de nuestra vida, con los hijos, con los recursos financieros, con el alimento, con nuestro vestido, con nuestros pensamientos, con nuestro hablar, con nuestro despertar, con nuestro dormir. En todo debemos de ser buenos administradores en todas las áreas de nuestra vida, tanto en lo material como en lo espiritual, nos marca aquí. La cultura del mundo está tan viciada con malos hábitos, tanto materiales como espirituales. Perdón, no, es que me subí al párrafo. La cultura del mundo está tan viciada con malos hábitos y costumbres que son contrarias al reino de Dios. Vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. La cultura del mundo está viciada con malos hábitos y costumbres contrarias a la cultura del reino de Dios. Y precisamente por eso estamos iniciando este manual que nuestro Padre ya diseñó ese orden para que en este tiempo aprendamos acerca de la cultura del reino de Dios y sepamos de qué manera se vive dentro del reino de Dios, cómo es la cultura. Debemos de cambiar nuestra cultura. Esa fue la primera lección que vimos. La cultura del reino de Dios expresa la naturaleza de Cristo en todas las áreas. Entonces, hasta ahí le vamos a dejar el día de hoy. Por el tiempo, gracias a Dios, está perfecto. Vamos a continuar el próximo jueves con esta misma enseñanza, donde vamos a hacer las preguntas para evaluación y las directrices. Por hoy es todo. El Señor les bendiga en gran manera. Los amo mucho y en verdad deseo, y es así, es completamente una certeza y una seguridad en mí, que esta palabra, que es la voluntad de Dios, es el propósito del Padre para nuestras vidas, no solo la vamos a escuchar, no solo la vamos a entender, sino que nos las vamos a apropiar y vamos a empezar a ejercitarnos, a desarrollarnos, a poner orden en todo aquello que el Señor nos ha marcado, nos ha mandado a través de esta revelación. Dios les bendiga. Hasta pronto.